nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hoy ya pasamos a, digamos, la segunda parte de la explicación de las diferentes partes de la misa, que es la liturgia de la palabra. Un tercer momento, después de ritos iniciales y liturgia de la palabra, es la liturgia eucarística, que tiene lugar desde el ofertorio en adelante. Y la cuarta y última parte de la misa es el rito de conclusión, que tiene lugar después de que ha tenido lugar la comunión eucarística. Hoy vamos a estudiar la segunda parte, que es la liturgia de la palabra, que comienza con la proclamación de las lecturas bíblicas que siempre se toman para la celebración de la misa y que concluye con lo que llamamos comúnmente las peticiones, con la oración universal, la oración de los fieles. Y trato de decir una palabra breve sobre cada uno de los elementos que componen esta parte de la misa. Bien, la parte principal de esta parte de la misa, de la liturgia de la palabra, la constituyen las lecturas que se toman de la Sagrada Escritura siempre. Y también, posteriormente a la proclamación de las lecturas, la homilía, la profesión de fe, el rezo del credo, que hacemos siempre que es día de precepto, y la oración universal o las peticiones. En las lecturas que se explican en la homilía, es Dios mismo el que nos habla, palabra de Dios. Nos desvela los misterios de la salvación y nos da como el alimento espiritual. La palabra de Dios es el pan que nos alimenta, es la mesa de la palabra, ciertamente es alimento para nuestro espíritu. Cristo mismo se hace presente por medio de su palabra, en medio de la asamblea. Y hacemos nuestra esa palabra del Señor por medio del silencio y de los cantos que también acompañan la proclamación de la palabra. Nos adherimos a esta palabra por la profesión de fe del credo que rezamos después, y luego, nutridos por la palabra que nos ha alimentado, dirigimos a Dios nuestras peticiones en la oración universal, ¿no? Esto es una visión global de todo lo que tiene lugar en esta segunda parte de la misa, que es la liturgia de la palabra, ¿no? Alguna explicación breve sobre cada uno de sus elementos. El silencio, ¿no? En la liturgia de la palabra tiene que haber silencio, ¿no? Hay que favorecer la meditación, ¿no? Por eso hay que evitar proclamar las lecturas a toda prisa, hay que ayudar a un recogimiento. Durante la misa, no solo en la liturgia de la palabra, conviene que se respeten ciertos momentos de silencio, gracias a los cuales el que está en la asamblea, con la ayuda del Espíritu Santo, pueda rumiar la palabra de Dios en el corazón y por la oración, a su vez, ya estar como dirigiéndole a Dios la respuesta en lo que uno ha asimilado de la palabra que se ha proclamado. Entonces estos silencios pues conviene guardarlos, por ejemplo, antes de que se inicie la misma liturgia de la palabra, cuando se hace la oración colecta, ¿no? Antes de las lecturas oremos y ahí se puede guardar un pequeño silencio. Después de que se ha proclamado la primera lectura, después de la segunda y también después de la homilía, cuando el sacerdote pues puede sentarse y que toda la asamblea guarde un tiempo de silencio, ¿no? Por tanto, el silencio es importante. Las lecturas bíblicas, ¿no? Por las lecturas se prepara para la gente que acude a la asamblea esta mesa de la palabra y se nos abren los tesoros de la Biblia. Por tanto, conviene que se conserve la disposición de las lecturas que la Iglesia ya nos ofrece en el calendario litúrgico. En pequeñas porciones durante todo el año se nos van entregando los textos bíblicos que nos van mostrando la unidad que hay entre los dos testamentos y también todo el decurso de la historia de la salvación. Y no es lícito, es decir, no es que esté mal, es que está mal, pero es que es ilícito cambiar las lecturas, ¿no? No podemos coger otras que a nosotros nos apetezca, ¿no? No se puede hacer, ¿no? Se proclaman siempre desde el ambón, desde el lugar adecuado para proclamar la palabra de Dios. Ambón procede en su origen de un término griego que indica monte elevado, lugar destacado, ¿no? Como ese texto que procede del griego de Isaías: qué hermosos son los montes de los pies del mensajero que anuncia la paz. Súbete a un monte elevado, heraldo de Sión, y proclama la buena nueva, ¿no? Ese monte elevado al que se sube el heraldo a proclamar la buena nueva es el ambón, el lugar desde el que se proclama la palabra, un lugar alto, destacado, donde toda la asamblea puede
ver al que está proclamando la palabra de Dios y además escucharla con más claridad, ¿no? El ambón, de ahí procede la palabra ambón, ¿no? Lugar elevado, monte elevado, lugar destacado. Es un servicio proclamar las lecturas, ¿no? Por tanto, no es algo reservado únicamente al sacerdote o al ministro ordenado, lo puede hacer un lector, ¿no? Y en cambio sí que el Evangelio está reservado solo al sacerdote o el diácono. Si no hay nadie que pueda leer, que a veces ocurre, no hay otro lector en la asamblea, a veces a lo mejor hay gente muy mayor, personas que no tienen bien la vista, pues entonces el sacerdote proclama todas las lecturas, ¿no? Pero si no, conviene que todas, excepto el Evangelio, las puedan proclamar otros lectores, ¿no? Y prestan un servicio a toda la asamblea. La lectura del Evangelio es el momento cumbre de toda esta parte de la liturgia de la palabra. El Evangelio es el momento central de la celebración de la Eucaristía, junto con el momento luego más adelante de la consagración de las especies eucarísticas y de la comunión, ¿no? El Evangelio es el momento cumbre del tiempo de la proclamación de la palabra y se le tiene que tributar su debida veneración. Se la distingue entre las otras lecturas con un especial honor y reverencia, se proclama el Aleluya, se puede utilizar el Evangeliario en las misas especialmente más solemnes, y destacar también con el signo de las velas encendidas junto al que va proclamando el Evangelio, junto al ministro, ¿no? Para de alguna manera hacer más visible el hecho de que reconocemos y profesamos la presencia de Cristo que nos habla y escuchamos de pie la lectura. No lo hacemos sentados como en las lecturas anteriores, por esta misma conciencia de la presencia de Cristo que nos habla, ¿no? Estos signos de veneración que se tributan al evangeliario, ¿no? En el Salmo responsorial, que se reza siempre después de la primera lectura, es parte integrante también de la liturgia de la palabra, favorece la meditación de la palabra, siempre viene al hilo de la enseñanza de ese día y tiene que corresponder a cada una de las lecturas. Habitualmente se toma también del leccionario y cuando se puede, cosa que no es habitual, especialmente en las misas de diario, convendría que fuese cantado, al menos la respuesta que toda la asamblea va proclamando después de cada estrofa, ¿no? No siempre es habitual, si no puede cantarse, se proclama de la manera más apta para facilitar que ayude a meditar la palabra de Dios, ¿no? También hay una aclamación, como antes decía, antes de leer el Evangelio, el cántico del Aleluya, ¿no? Otro canto determinado por la rúbrica según el tiempo litúrgico. En Cuaresma ya sabemos que no se canta el Aleluya, ¿no? Un canto adecuado en su lugar. Esta aclamación al Evangelio de por sí no es un canto que metemos ahí en medio como para decir es que el Evangelio es importante y ahora cambia, nos ponemos de pie. No, en sí mismo esta aclamación es un rito, es decir, es un acto de culto por el que toda la asamblea de los fieles presentes acoge y saluda al Señor, que le va a hablar en el Evangelio. Y profesamos por eso nuestra fe con este canto, ¿no? Y nos ponemos en pie, lo inician los cantores del coro o el cantor, y si fuese preciso se repite, ¿no? Pero el versículo que se canta entre cada una de las aclamaciones del Aleluya es cantado solo por el cantor o por el coro, ¿no? Se canta en todo tiempo, como sabemos, excepto en Cuaresma, ¿no? Y en Cuaresma, en vez del Aleluya, se puede cantar un versículo propio que también aparece en los libros litúrgicos antes del Evangelio, y está en el leccionario, ¿no? Y, como decíamos, como a veces aquí explicamos en la parroquia, el Aleluya en sí mismo, si no se canta, se puede omitir, ¿no? Y conviene omitirlo, especialmente si quien va a proclamar el Salmo después entonaría el Aleluya pero no sabe cantar. Entonces es mejor omitirlo y pasar directamente a proclamar el Evangelio poniéndonos en pie. Bueno, la homilía, continuamos después de proclamar el Evangelio. La homilía también es parte de la liturgia. Es muy recomendada que se haga siempre en toda celebración de la misa, explicar al menos algo de las lecturas de la Escritura que se han proclamado. La tiene que hacer de costumbre el sacerdote que celebra, o algún sacerdote que está concelebrando con él, o también puede predicar la homilía un diácono, pero no los laicos, ¿no? Esto es un servicio propio del ministerio ordenado, ¿no?
La homilía también puede, por supuesto, cuando está presente el obispo, es al que le corresponde hacerla. Incluso si hay celebraciones en las que un obispo está presente pero no está concelebrando, también podría ser él quien haga la homilía. Esto a veces ocurre, es decir, es muy extraño, pero a veces hay una misa cantada de un sacerdote que acaba de estar recién ordenado, él está cantando misa y el obispo está presente. El obispo no concelebra, está asistiendo a misa, pero no concelebra, porque si concelebrase tendría que presidir. Y como el que preside es el misa cantano, pues en cambio la homilía se le puede asignar al obispo, aunque no esté siendo parte de los concelebrantes, ¿no? Bien, y la profesión de fe, el símbolo o profesión de la fe, en nuestro credo, se orienta a que todos reunidos respondamos a la palabra de Dios que se nos ha proclamado, que se nos ha anunciado en la Escritura Sagrada que se ha proclamado en las lecturas y se nos ha explicado en la homilía. Es una respuesta de fe a la palabra anunciada y explicada. Y para que sea proclamada como regla de fe, hay que utilizar la fórmula aprobada para el uso litúrgico, que son los dos credos que nosotros conocemos, el de los apóstoles o el niceno-constantinopolitano, ¿no? ¿De acuerdo? No es obligatorio o prescriptivo rezar el credo, salvo en las misas que son de precepto, en las solemnidades, ¿no? Y por último, para concluir, la oración universal o peticiones o oración de los fieles, en las cuales nosotros, en cierto modo, los fieles respondemos a la palabra de Dios que hemos recibido en la fe y ejercitando nuestra condición de bautizados, el sacerdocio de todo el pueblo de Dios, intercedemos por todo el mundo, por la salvación del mundo entero, a Dios nuestro Padre, por la mediación de Cristo, ¿no? Y lo hacemos toda la asamblea entera como pueblo sacerdotal, orando a Dios por la salvación de todos los hombres. Las distintas peticiones que sabéis que siempre proclamamos, que se hace de ordinario en las misas, siempre con la participación del pueblo, siempre al menos hay unas que son, digamos, obligadas. De ordinario el orden es pedir siempre por la Iglesia, por los gobernantes, por los que sufren, por todos los hombres, por la salvación de todo el mundo, ¿no? El orden puede variar según las circunstancias, ¿no? Puede haber momentos peculiares o propios como confirmaciones, bodas o funerales, donde el orden de las intenciones podría a lo mejor variar teniendo en cuenta la situación de que se trata, ¿no? Y como sabemos, el sacerdote es el que las dirige, las encabeza desde la sede y las introduce con una breve monición invitando a los fieles a orar, y así también las termina con la oración conclusiva, pero las proclama siempre un diácono o un lector, que puede ser también un fiel laico desde el ambón u otro lugar conveniente. Y también la rezamos permaneciendo en pie, ¿no? Expresando nuestra súplica con una invocación común que todos rezamos después de cada petición. Bien, esto por lo que respecta a esta segunda parte de la misa, la liturgia de la palabra, explicando brevemente el contenido, porque ya luego entraremos cuando vayamos explicando los ritos a cada uno en particular, pero eso más adelante. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Bueno, pues si tenéis algo